Bueno, estamos, como había anunciado, con Martín Benavides Abanto. Él es superintendente de SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, que es la entidad que tiene que ver con garantizar el derecho de los estudiantes a tener una educación universitaria de calidad. Pero eso se lo vamos a preguntar a él también. Yo siempre digo que mejor que lo diga el entrevistado. Muy buenos días, señor Benavides, muchas gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos por eso. Explíquenos muy brevemente. Yo ya he incorporado el tema diciendo que SUNEDU, su objetivo fundamental es cómo garantizar la calidad de las universidades. ¿Cómo describiría usted estas funciones del SUNEDU? Sí, mire, en realidad es una buena introducción, porque efectivamente todo lo que constituye el proyecto de reformar la universidad peruana surge luego de que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia donde se señaló que la universidad peruana no cumplía con garantizarle un derecho a una educación universitaria de calidad a los ciudadanos y ciudadanas peruanas, ¿no? En ese contexto surge un conjunto de iniciativas, entre ellas la ley universitaria del año 2014, y como producto de la ley se plantea la formación de una institución que busque asegurar que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a una universidad que ofrezca al menos condiciones básicas de calidad, ¿no? Ese rol lo cumple la SUNEDU, ¿no? La superintendencia. Es importante mencionar que hemos surgido el año 2015. Y básicamente el proyecto principal de SUNEDU es de devolverle al país una universidad peruana que ofrezca calidad y ojalá también excelencia en algún momento, ¿no? Claro, porque hubo un momento que a partir de una legislación se crearon pues muchísimas universidades sin ningún control, se dio esta ley universitaria, se creó el SUNEDU, incluso hubo gente que interpuso una acción de inconstitucionalidad, pero el tribunal declaró que la SUNEDU estaba acorde con la Constitución. Eso es bien importante. Así es, eso es central, digamos, en nuestra actividad, ¿no? El saber que estamos respaldados por una sentencia del tribunal, y ciertamente todo esto surge como un intento de ordenar aquello que había terminado siendo un desorden completo, dada una forma de regular la universidad que se basaba en que las propias universidades se autorregulaban, ¿no? El sistema anterior de regulación era un mecanismo de autorregulación, y ese mecanismo que esencialmente podría no ser malo, en el Perú lo fue, ¿no? Porque estuvo muy vinculado a muchos intereses, no se regulaba correctamente el conflicto de interés y terminó generando un sistema totalmente desregulado. Se crearon universidades que no se sabía, digamos, si efectivamente cumplían con niveles de calidad. Crecimos exponencialmente, ¿no? En los años 90 teníamos 50 universidades, terminamos a fines del 2000 con más o menos 145 universidades, lo cual implica 100 universidades más en 15 años, y finalmente todo eso, digamos, no hizo más que incrementar el subempleo profesional, tener un país que no tiene ninguna universidad importante, ningún ranking internacional relevante, que hay muy poco apoyo a la investigación. Teníamos universidades que ofrecían una infraestructura, la verdad, de una precariedad sorprendente para un país que en ese momento además venía creciendo económicamente, ¿no? Hay que recordar que en los años 90, 2000, ¿no? En ese mismo contexto teníamos universidades que efectivamente funcionaban en lugares que uno no podía aceptar para un país que quería tener algún nivel de dignidad en términos de su desarrollo económico y social, ¿no? Claro. Entonces surge la SUNEDU a partir de la ley universitaria para ver ya no la autorregulación totalmente, sino ver
la calidad, ¿no? Entonces acá hay dos, se les otorga determinadas facultades, entre ellas está el licenciamiento y la acreditación. El licenciamiento es la diferencia, que es bien importante. Claro, en realidad la política de aseguramiento de la calidad peruana distingue el proceso de autorización de funcionamiento de universidades, que es el licenciamiento, de lo que es la acreditación, que debiera ser un reconocimiento público a la excelencia en una universidad, ¿no? Okay. Nuestro país, digamos, está en la primera división, en la segunda división, todavía por llamarlo de una manera, de la calidad, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el proceso más relevante ahorita es garantizar que aquellas universidades que funcionen lo hacen cumpliendo con condiciones básicas de calidad. Entonces, UNEDU tiene un mecanismo que es el proceso de licenciamiento, a través del cual todas las universidades que se han inscrito en este procedimiento tienen que garantizar, para que SUNEDU les dé la autorización de funcionamiento, que cumplen con condiciones básicas de calidad. Si es que las universidades cumplen con condiciones básicas de calidad, SUNEDU le da la autorización de funcionamiento. A algunas de ellas se les da por más años, porque están más cercanas a la excelencia, digamos un nivel de acreditación, por decirlo de alguna manera. Otras están rodeando las condiciones básicas de calidad y se les dan 6 años nomás de licenciamiento, ¿no? Sí. Bueno, yo invito también a entrar a la página del SUNEDU, porque es bien interesante, está muy bien puesta la información. Hay incluso una parte que me gustó mucho, que se llamaban mitos, ¿no es cierto? O sea, todas las cosas que se suelen decir contra la actividad del SUNEDU, que son falsas, ¿no? Pero a ver, entonces el licenciamiento es obligatorio para todas las universidades, porque tienen que demostrar que tienen estas condiciones mínimas de calidad. Yo sé que son varias, pero para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos condiciones mínimas. Claro, condiciones básicas, ¿no? Sí. Digamos, CBA, ¿no? Claro, nuestro sistema universitario es muy heterogéneo, ¿no? Yeah. SUNEDU no está planteando una mirada, digamos, homogénea al sistema. No está diciendo que todas las universidades tienen que ser universidades de investigación, o todas las universidades tienen que ser universidades básicamente de enseñanza, perdón. Claro, que era una de las cosas que se decía, lo que una de las críticas, es que todo el mundo sea investigador. Yo no quiero ser investigador. Claro. Si hubiéramos tenido esa tendencia, en realidad difícilmente se hubiera podido licenciar una o dos universidades por ahí, ¿no? Lo que hace SUNEDU es decir, hay 8 condiciones básicas de calidad que las deben compartir todas, ¿no? Es un criterio en alguna medida de igualdad de oportunidades, ¿no? Que son, una universidad tiene que tener docentes calificados, ¿no? Es decir, que cuenten con los grados que la ley universitaria exige, que se dediquen al menos un 25% de ellos al trabajo universitario a tiempo completo, que sean seleccionados por procesos meritocráticos. Una universidad tiene que tener líneas de investigación claramente establecidas, que sean consistentes con sus programas, consistentes con su presupuesto, consistentes con la existencia de algunos investigadores que puedan promover esa agenda de investigación. Una universidad debe tener una infraestructura adecuada para los programas que desarrolla, ¿no? Si van a hacer programas de física, de ingeniería o de medicina, tienen que tener los laboratorios que permitan desarrollar esa actividad. Una universidad debe contar con un aforo importante para sus docentes, espacio, digamos, para la interacción con los estudiantes. Una universidad debe tener una gestión académica consistente, bien elaborada, transparente, que los estudiantes sepan, digamos, a qué atenerse. Los estudiantes de una universidad que cumple con condiciones básicas de calidad debieran tener apoyo de la universidad en términos de su bienestar, política de salud, de deporte, de empleabilidad, y digamos, son más o menos algunas de las cosas que nosotros planteamos a una universidad para que ésta pueda luego decir que cumplió con las condiciones básicas de calidad, ¿no? Realmente son condiciones básicas, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede funcionar una universidad sin esas condiciones? El estudiante mismo debería exigirlas, pese a que, claro, la idea un poco, yo me acuerdo que hubo una investigación de Luis Pázara sobre universidades y llegó a la conclusión que los alumnos eran conscientes que no habían estas condiciones básicas, pero decían,
mejor saco un título y ya veré después qué hago, claro. Y eso, digamos, se articulaba pues con la mina de oro que puede ser una universidad que no cumple con esas condiciones. Así es. Bueno, claro, hay, digamos, muchas maneras de explicar el crecimiento de estas universidades, ¿no? Ciertamente, por un lado está el decreto, digamos, que dio la autorización para que existan universidades con fines de lucro. Entonces había, digamos, un mercado potencial para la generación, digamos, de estas universidades, que empataba, digamos, con el crecimiento de una población en edad universitaria que no teníamos 20 años atrás, ¿no? Porque la graduación de la secundaria aumentó bastante, ¿no? Significativamente en los últimos años, y no había una ruta clara para esos estudiantes que egresan de la secundaria para ver qué van a hacer. En ese contexto, y dado que los institutos no han sido no eran en su momento una oferta, digamos, socialmente legítima o digamos que podría empatar con una aspiración de los jóvenes, la universidad, digamos, sí lo era, ¿no? Había un mito de la educación universitaria, entonces empataron, digamos, por un lado esa aspiración de esta población universitaria o en edad universitaria con un mercado, digamos, que permitía que se den negocios alrededor del tema universitario, ¿no? A ver, y en estos años que ha sido, uno podría contar desde cuándo, de 2015 hasta ahora, el funcionamiento de SUNEDU en este rol, ¿cuál es el balance? ¿Cuáles son los indicadores, las cifras que se manejan sobre licenciamiento, ¿no? Sí, mire, la SUNEDU, digamos, diseñó su modelo de licenciamiento en el año 2015. Quizás un primer hito fue el que 145 universidades decidieron participar del proceso de licenciamiento, lo cual ya era un reconocimiento de que tenían que cumplir con esa autorización de parte de SUNEDU, ¿no? En algunos momentos se pensaba que esto no iba a darse, ¿no? Que se iba a caer el procedimiento porque habían, como usted dijo, muchos intereses contrarios a que esto se dé, ¿no? Un segundo indicador al momento actualmente es que ya tenemos 60 universidades licenciadas, ¿no? 60. También tenemos lamentablemente al día de hoy 3 universidades a las cuales no se les dio su autorización de funcionamiento. Entonces es un indicador, digamos, que el proceso no solamente se ha iniciado, sino ha avanzado. Sabemos que tenemos todavía una agenda grande porque queda un grupo grande de universidades, pero muchas de estas ya han avanzado bastante en sus experiencias. Pero quedémonos en las 60, sí. Porque claro, ese es otro mito que han demostrado ustedes que no, porque se decía, con estos criterios que han puesto, nadie se va a licenciar, no va a haber universidad que se pueda licenciar, y sin embargo estamos hablando ya de 60, es una cifra oficial. Más o menos, ¿cuál es la distribución? Porque otra cosa que se decía, claro, van a poder licenciarse algunas importantes de Lima, que tienen recursos, pero todas las que están fuera de Lima van a poder licenciarse. Esa es una cosa que más bien genera la protección y promueve las universidades que tienen muchos recursos. ¿Cómo ha sido esta distribución de 60, que me ha sorprendido que quedan tanto? No, ese es otro mito, ¿no? Sí. Digamos, del total de universidades públicas, ya la mitad se ha licenciado, ¿no? Proporcionalmente es una tasa mayor que las privadas, ¿no? Las privadas en conjunto, aproximadamente ya un tercio de ellas se han licenciado, de las públicas un 50%. Lo que pasa es que las privadas son heterogéneas, hay las privadas asociativas y las privadas societarias, ¿no? Las societarias son con fines de lucro y las asociativas son las que no tienen un fin de lucrar. Dentro de las privadas, las asociativas son las que más se han licenciado ciertamente, y las societarias las que menos se han licenciado. Eso, digamos, creo que es un indicador de dónde estaba el problema central, digamos, de la expansión desregulada de la educación universitaria, ¿no? A nivel nacional tenemos universidades en todo el país que se han licenciado. Hay ciudades que tienen, por ejemplo, Puno tiene 2 universidades licenciadas, las 2 públicas. Arequipa tiene
o 4 o 5 universidades licenciadas, Cusco tiene una, Cajamarca tiene 3 universidades licenciadas, Piura ya tiene una universidad licenciada, La Libertad tiene 3 universidades licenciadas, Huancavelica tiene una universidad licenciada, Ayacucho 2, en fin, o sea, estamos, digamos, avanzando de acuerdo a la finalidad de garantizar que las universidades que cumplen con condiciones básicas de calidad se licencien, sean públicas, privadas, de Lima, de Y esos provincias. son licenciamientos del conjunto de la universidad, ¿no? Porque pueden haber también de filiales, de facultades, programas. Claro, ahí está uno de los temas centrales, ¿no? Una de las expresiones de la desregulación del sistema universitario peruano fue la creación de filiales y el aumento de las filiales, tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Una universidad, para que se licencie, tiene que garantizar que las condiciones básicas de calidad de su sede central sean similares a las de sus filiales. Si esto no se da, la universidad no se va a licenciar. Entonces, lo que está ocurriendo ahora en el proceso de licenciamiento es en sí mismo un proceso también de ordenamiento, de mejora continua de las universidades. Una universidad, por ejemplo, una pública, actualmente tenemos una pública que, para seguir en su proceso de licenciamiento, tiene que dejar de lado aproximadamente unas 20 filiales. Tenemos una privada grande que también, para seguir con su proceso de licenciamiento, está dejando aproximadamente 35 filiales locales. Imagínense, digamos... el tema de las filiales, yo me acuerdo de haber ido a diferentes partes del país y encontrarme con filiales de universidades que no tenían ni idea que existieran. Y esa era la idea: fundabas una universidad y habría filiales por todas partes, ¿no? Así es. Parte de la transformación del sistema universitario peruano es reducir el tamaño de las filiales que se ofrecían, en el caso de las públicas, muchas de ellas sin presupuesto, ¿no? Era simplemente un alcalde, digamos, que se le ocurría, para generar a un nivel de aceptación pública mayor, crear una universidad. Esto empataba con un movimiento social y surgió una universidad, lo cual, digamos, es un derecho interesante a darle a la población, pero si no la puede sostener económicamente, termina siendo un lugar donde se dan oportunidades desiguales, porque los estudiantes de esa filial van a un centro universitario que no tiene presupuesto, porque nunca lo tuvo de parte del Estado, versus los estudiantes de la misma universidad que van a la sede, que sí tiene las condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces, esa desigualdad de oportunidades ocurría al interior de una misma universidad, incluso pública, y SUNEDU está diciendo que eso es inaceptable, ¿no? A ver, un paréntesis, porque quiero seguir en esa línea de cuáles no han logrado el licenciamiento, cuáles están en proceso, pero un tema que se debate mucho y que es muy complejo, pero a ver, una opinión es: ¿se debe poder lucrar con la educación? Porque además el superintendente ahora de SUNEDU es un investigador en temas de educación, un investigador, ha sido director ejecutivo de GRADE, entonces conoce mucho del tema más allá del cargo que tiene ahora, ¿no? ¿Se debe poder lucrar o no? A ver, como investigador digo que hay evidencia que el lucro existe en muchos países del mundo, ¿no? Creo que el tema relevante es que también funciona la regulación de esa actividad, ¿no? En países donde hay buena regulación, digamos, el lucro se orienta a la finalidad, que es la calidad de la educación. En contextos donde no hay regulación alguna, el lucro se orienta únicamente al negocio, ¿no? Ciertamente hay países donde la universidad ha surgido y se ha desarrollado y se ha institucionalizado en función a la generación de conocimiento, ¿no? Esos países, digamos, no tienen ni siquiera necesidad de regulación, porque la universidad, digamos, no se discute que es un lugar de producción fundamentalmente de conocimiento, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos ya no tanto, ¿no?
Pero incluso en Inglaterra, donde es el centro de la generación del conocimiento, tú tienes la necesidad de una regulación porque también operan contextos donde se puede lucrar a través de la universidad, ¿no? Entonces... Me preguntaba también porque yo me sorprendido de ver universidades como Harvard, que son universidades tan caras, tan difíciles, y sin embargo son denominadas asociaciones sin fines de lucro. Correcto, ¿no? Claro. Ciertamente, o sea, digamos, las mejores universidades del mundo no son universidades con fines de lucro. Sí. Eso es un dato de la realidad. Que eso implique que el hecho de que exista el lucro en la educación universitaria sea esencialmente malo, tampoco lo creo, porque todo depende de que haya una buena regulación. Si el lucro no se acompaña de una buena regulación, eso sí, el resultado es nefasto, como ocurrió en el Perú, ¿no? Hubo otros países de América Latina también. Hay países que están regresando, ¿no? Chile ya le quitó el lucro a la educación universitaria. Digamos, estos temas son, digamos, dependen de las circunstancias de cada país, ¿no? No hay en esencia una manera de que se dé el fenómeno, ¿no? En el Perú, lo interesante en todo caso es que la ley universitaria, tan resistida por muchos sectores, terminó siendo un incentivo incluso para las universidades con fines de lucro que quieren hacer algo bueno por las generaciones siguientes. Les ha ayudado a mejorar su oferta de calidad, y algunas de ellas, no todas ciertamente, recordamos que la mayor parte de las universidades con fines de lucro no se han licenciado todavía, pero algunas de ellas están logrando moverse hacia lugares destacables en los rankings que evalúan la calidad. Entonces, digamos, yo creo que hay que mirarlo de esa manera. No te interesa. Ahora, sí. Por otra parte, el hecho de que una universidad sea asociativa tampoco garantiza que la universidad tenga un ejercicio transparente de sus recursos. Nosotros tenemos algunas investigaciones en curso para garantizar efectivamente que las universidades que son asociativas se comporten como tal y no se comporten como lucrativas. Claro. Ahora, a ver, normalmente la pregunta siempre es, pero van a ser muy pocas las universidades que logren el licenciamiento, pero a mí me ha sorprendido más bien qué pocas universidades han sido ya como descartadas por falta de calidad. Me preocupa, porque uno como viaja por todo el país se da cuenta que hay tantas universidades que a veces uno, como diría, las cerraría inmediatamente porque no ofrecen garantía. Me preocupa que solamente 3 han sido como que no han logrado ya definitivamente el licenciamiento. A ver, ¿no están siendo demasiados benévolos? No creo, ¿no? Recordemos que el licenciamiento lo que quiere garantizar son condiciones básicas de calidad, ¿no? Y por otra parte también otra manera de ver lo mismo es el señalar que el proceso de licenciamiento para aquellas universidades que quieren mejorar es en sí mismo una oportunidad de mejorar. Entonces tenemos muchas universidades que han mejorado a lo largo del proceso de licenciamiento, que siguen mejorando, que siguen adecuando su oferta, que siguen eliminando filiales que no tienen ningún sentido que tengan, que siguen haciendo, digamos, un mejor uso de sus recursos, que orientan más recursos a la investigación. Esas universidades, digamos, que empezaron mal, han terminado, digamos, muy cerca de poder garantizar que cumplen con condiciones básicas de calidad. Nosotros tenemos ciertamente 3 universidades. El día de mañana se publica una 4ª denegatoria. Cada una de esas no voy a preguntar el nombre. Cada una de esas denegatorias en sí misma es un tema, ¿no? Digamos, quizás la decisión de darle la no autorización es resultado de un proceso técnico, ¿no? que hace la SUNEDU, que luego lo confirma a través de una resolución, un consejo directivo independiente, donde hay personas que conocen del mundo universitario. Pero también tenemos la preocupación de los estudiantes de esas universidades, ¿no? Porque finalmente ellos se inscribieron en estos centros buscando satisfacer una necesidad aspiracional, ¿no? Y eventualmente alguna necesidad laboral futura.
Nosotros estamos muy conscientes de que esto genera un nivel de afectación a estos estudiantes y por eso nos hemos asegurado de tratar de generar los mecanismos para que estos estudiantes de universidades que no tienen la autorización de funcionamiento puedan tener o la oportunidad de continuar por un tiempo en esa misma universidad o la oportunidad de trasladarse a otra a través de decisiones individuales o que la universidad entre un convenio con otras universidades ya licenciadas. Esto último está ocurriendo, hay ya convenios entre universidades con autorización denegada y universidades licenciadas para poder proteger el interés superior de estos estudiantes de poder culminar con sus estudios universitarios, ¿no? Pero sí, he visto que hay una serie de alternativas para las universidades que son cerradas, los estudiantes no sean perjudicados. Ahora, pero la conclusión es que el grueso de universidades está en proceso de licenciamiento, ¿no? Correcto. Ahora, ahí la pregunta ¿es porque están tratando de alcanzar estas condiciones básicas o es porque están tratando como que también jalando el tiempo para seguir más o menos igual, esperando que tal vez la ley cambie, que sean más flexibles? Un poco de temor también eso, sí, ¿no? Porque así comenzó también, se creó la universidad, claro, y tiene 5 años para regularla, se fueron a 5 años más, la acción de amparo. Claro. No, bueno, y eso efectivamente ocurrió en los primeros años, ¿no? Del surgimiento de la SUNEDU. Yo creo que hubo una agenda de un grupo de universidades de tratar de eliminar la ley universitaria y por lo tanto la SUNEDU. Una manera, digamos, de hacerlo de un golpe fuerte a la SUNEDU era quitarle, digamos, la composición independiente, meritocrática de su consejo directivo, ¿no? Hubo muchos proyectos que buscaban reemplazar eso por un mecanismo nuevamente de personas con conflictos de interés en el sistema universitario. Ha habido muchas de esas iniciativas, pero creo que desde el momento en que SUNEDU empezó a ejercer más fuertemente la autoridad, ¿no? Con las primeras, por ejemplo, nosotros hemos cerrado universidades que funcionaban sin autorización, más allá del proceso de licenciamiento, ¿no? O filiales, eran como 8 universidades que no tenían autorización, filiales que tampoco tenían autorización, que eran más o menos unas 80 filiales sin autorización, unos 200 programas que no tenían autorización, entre ellos 5 de medicina, que también los hemos suspendido. Y cuando hemos, como parte del proceso de licenciamiento, empezado a denegar la autorización de funcionamiento, yo creo que ya todo el mundo se da cuenta que no estamos jugando, ¿no? Estamos tratando de garantizar un derecho y todas las personas que estamos en SUNEDU lo estamos haciendo, digamos, con ese compromiso. Entonces, una vez que se empiezan a dar cuenta que las decisiones son efectivamente serias, creo que ya no les queda más que ponerse a derecho, ¿no? En términos del derecho a una educación de calidad, o esperar su denegatoria, ¿no? Sí. Bueno, ojalá que esta sea la primera de varias conversaciones, porque lo he estado buscando bastante, porque me interesa mucho el tema. Acordémonos que ahora en las encuestas le preguntan a la gente prioridad, y es educación, educación. Ahora, también tienen la potestad sobre registro y convalidación de todo lo que son los títulos, que es toda otra cantera gigantesca. Era una muy general, pero y se ha descubierto que hay mucha falsificación de títulos, hay mucho título bamba, se está avanzando por ahí también, ¿no? Bueno, la ley universitaria ordenó de alguna manera todo eso, ¿no? Nosotros estamos desde el surgimiento de SUNEDU tratando de garantizar que las personas que vienen a pedir un diploma efectivamente hayan estudiado, ¿no? Y no sean títulos, digamos, que no sean verdaderos, ¿no? Estamos mirando efectivamente los créditos. La regulación de la educación a distancia ha ayudado mucho a eso, ¿no? Antes no había ninguna regulación y habían programas a distancia, digamos, que eran básicamente maneras muy sencillas de obtener un grado,
ya no se puede dar eso, ¿no? Para que los estudios de pregrado no pueden tener más del 50% de sus créditos a distancia, lo cual es un avance. Por otra parte, ya no se dan las titulaciones que se daban antes. Habían universidades que hicieron grandes negocios dándoles el título a profesionales que venían de otras universidades, ¿no? Y se los daban básicamente de manera muy sencilla, muy rápida. Creo que eso se está ordenando. Todavía la agenda es muy grande. Tenemos muchos pendientes vinculados a todo lo que se hizo antes, ¿no? En términos de cómo se graduaron las personas, las tesis que se dieron, pero eso, digamos, implica un trabajo de mirar la historia de las graduaciones, de los grados, de las tesis, que por el momento nosotros no hemos entrado a mirar, ¿no? Estamos simplemente tratando de que esto no se reproduzca en adelante, y ciertamente cuando tenemos denuncias veamos y vemos qué casos, digamos, son casos raros en términos de sus grados, ¿no? Y otra de las cosas que se decía, pues, que la SUNEDU iba a ser como una especie del mecanismo de injerencia política de los gobiernos, ¿no? Eso también creo que ha quedado demostrado. Sí, o sea, durante mucho tiempo hubo una cierta preocupación porque SUNEDU vaya a vulnerar la autonomía universitaria. Eso, digamos, no se ha dado. SUNEDU lo que exige es que esa autonomía se use para garantizar una educación universitaria de calidad, pero no hay ninguna vulneración, ¿no? Sí hay una regulación, como la hay en todo el mundo, porque la educación universitaria es también un bien público, y la sociedad tiene que poder exigirle cuentas a este sistema universitario. El consejo directivo de SUNEDU es un consejo, en su mayoría, 5 de 7 miembros son elegidos por concurso público. Tenemos un consejo directivo de primer nivel con investigadores de muy reconocida calidad, profesores principales, 2 de universidades públicas, 1 de universidad privada, y tenemos a la presidenta de CONCITEC también en nuestro consejo directivo, así que creo que está garantizada la neutralidad, independencia y seriedad de las decisiones del consejo directivo, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí la última pregunta. Yo diría, ¿y ahora los estudiantes son aliados de SUNEDU? Porque al comienzo, pues, como hubo todo este desconcierto que iba a pasar con las universidades, si me cerraban, si me quedaba sin el título, también era parte un poco del sector que se oponía. Ahora uno podría decir que los estudiantes se han dado cuenta de lo importante que es tener universidades de calidad. Bueno, yo espero que efectivamente se den cuenta que SUNEDU está para garantizarles un derecho a ellos, ¿no? Digamos, los estudiantes es un grupo muy heterogéneo. Claro, claro. Hay estudiantes organizados, ¿no? Que algunos de ellos están, digamos, siempre movilizados por temas vinculados a SUNEDU o vinculados a la universidad pública, que siempre es una caldera de situaciones que llevan a la movilización. Pero, digamos, en opinión pública, cuando se han hecho encuestas de aceptación del trabajo de SUNEDU y el rol de SUNEDU, me parece que SUNEDU está bien posicionada, ¿no? Bueno, hemos conversado con Martín Benavides, superintendente de la SUNEDU, y vamos en otras oportunidades, porque tiene, por ejemplo, también otra facultad que es supervisar los recursos que da el Estado a las universidades, que es todo otro tema. Pero, en fin, muchísimas gracias por haber venido y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Gracias también. Bueno, hacemos un corte y regresamos. Ya regresamos en No hay derecho. No hay derecho, no. Basta ya de impunidad.
recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo. Pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes como Galo defienden su derecho a la vida y a su tierra. ¿Sabías que la falta de transparencia en el sistema de justicia crea riesgos que favorecen la corrupción? Por eso, es muy importante publicar las sentencias y los procedimientos judiciales, así como lo que ocurre en la gestión, como las licitaciones, las contrataciones o los traslados de personal. Más información en www.justiciaviva.org.